Oposiciones a la Guardia Civil. Tema 4. Las Cortes Generales, órganos auxiliares de las mismas y Tribunal de Recursos Contractuales. Parte 1. Ciencias Jurídicas. El estudio de las Cortes Generales comienza con una pequeña introducción que da paso al análisis de los artículos 68 y 69 que regulan respectivamente el Congreso de los Diputados y el Senado. A continuación profundiza en las causas de incompatibilidad, inelegibilidad, inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores, que se recogen en los artículos 67, 70 y 71 de la Constitución. El epígrafe 5 se dedica a enumerar las competencias de las Cortes Generales, conjuntamente consideradas tanto como en sus funciones que realizan de manera individual. Finalmente, el epígrafe 6 se dedica a la organización interna de las cámaras y su funcionamiento. La denominación de Cortes Generales se recoge por primera vez en el Estatuto Real de 1834, si bien es la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 y promulgada el 4 de enero de 1977, la que configura su estructura bicameral y las divide en Congreso de los Diputados, Cámara Baja, y Senado, Cámara Alta. Los miembros que las integran son representantes del pueblo, pues tal y como señala el artículo 1.2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, y son elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Las Cortes Generales son un órgano complejo, en el que habrá que distinguir entre las funciones encomendadas a ambas cámaras conjuntamente consideradas y aquellas que lo están a cada una de ellas de manera individual. En España predomina la Cámara Baja, de ahí que se hable de un bicameralismo imperfecto. Además, constituye el segundo pilar de la división de poderes, poder legislativo, y son un auténtico órgano de poder político. Se encuentran reguladas tanto en sus respectivos reglamentos, el del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982, publicado en el BOE el 5 de marzo de 1982, y el del Senado, el texto refundido aprobado el 3 de mayo de 1994 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 13 de mayo de ese mismo año. En ambos casos son normas con valor de ley, pero desprovistas de fuerza de ley. Asimismo, también se regulan en el título tercero de la Constitución, Cortes Generales, comprendidos en los artículos 66 a 96, que se dividen a su vez en tres capítulos. El capítulo primero, de las cámaras, que comprende los artículos del 66 al 80, el capítulo segundo, de la elaboración de las leyes, que recoge los artículos 81 a 92, y el capítulo tercero de los tratados internacionales, que comprende los artículos 93 a 96. Antes de afrontar el estudio de los artículos 67, 70 y 71 de la Constitución, conviene tener claros los siguientes conceptos. Inviolabilidad. Es una prerrogativa parlamentaria que supone que no puede ejercitarse contra diputados y senadores acción penal alguna por las manifestaciones escritas u orales realizadas en el ejercicio de su cargo, lo cual no afecta a aquellas que se realicen en el Parlamento, sino también a aquellas realizadas fuera de él pero que guarden relación directa con la vida parlamentaria. Inmunidad. Es otra prerrogativa parlamentaria que protege la libertad de los parlamentarios frente a detenciones y procesos judiciales, y supone que estos solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados o procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva, a través del suplicatorio. De obtenerse dicho suplicatorio, se encargará de enjuiciarlos la Sala de lo Penal o Sala Segunda del Tribunal Supremo. El aforamiento. Es un derecho que tienen ciertas personas de ser juzgadas por tribunales especiales por razón de su función o cargo. Actualmente afecta a la jurisdicción militar y a personas que por su condición merecen alterar las reglas de competencia objetiva. Supone una excepción a los principios de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de la Constitución y derecho a juez ordinario recogido en el 24.2 de la misma. En el caso de diputados y senadores, solo podrán ser investigados y juzgados por la Sala de lo Penal, Sala Segunda, del Tribunal Supremo. Las competencias de las Cortes Generales se desarrollarán a través de las siguientes tres diapositivas. Hay que distinguir entre las competencias que tienen conjuntamente atribuidas ambas cámaras y aquellas que realizan de manera individual. Entre dichas competencias destaca representar al pueblo español, ejercer la potestad legislativa del Estado, aprobar los presupuestos del Estado, controlar la acción de gobierno, establecer sus propios reglamentos, aprobar autónomamente sus presupuestos, regular de común acuerdo el estatuto personal de las Cortes Generales, elegir a sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas, las competencias no legislativas relacionadas con la corona, aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas,
delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, velar por el cumplimiento de los tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales, conceder su autorización previa para facultar al Estado a obligarse por medio de tratados o convenios internacionales en determinados supuestos y, en el caso exclusivo del Congreso de los Diputados, pronunciarse sobre la convalidación o derogación de los decretos leyes dictados por el Gobierno e iniciar el procedimiento de consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios. También conviene destacar la función individualizada del Congreso de los Diputados de otorgar la confianza al candidato a la presidencia del Gobierno, someter a interpelaciones y preguntas al Gobierno y, en el caso exclusivo también del Congreso, pronunciarse sobre la cuestión de confianza planteada por el presidente del Gobierno, exigir la responsabilidad política del mismo mediante la moción de censura, declarar el estado de sitio y autorizar la declaración del estado de excepción y de la prórroga del estado de alarma declarado por el Gobierno, y, en el caso de exclusivas del Senado, iniciar los procedimientos de acuerdo de cooperación entre comunidades autónomas y la distribución de los fondos de compensación entre las mismas. En lo que a la organización interna de las cámaras se refiere, habrá que distinguir entre las sesiones ordinarias y extraordinarias por una parte y las sesiones conjuntas por otra. Los dos periodos ordinarios de sesiones son el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Además, las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. En este caso se convocarán sobre un orden del día y serán clausuradas una vez agotado el mismo. La Diputación Permanente puede definirse como el órgano de acción continuada que existe tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado, y cuyas funciones son asumir las facultades de la Cámara en caso de que ésta haya sido disuelta o hubiera expirado su mandato, y velar cuando ésta no esté reunida, vacaciones parlamentarias. En lo que al funcionamiento de las cámaras se refiere, éstas lo harán en pleno y por comisiones. Las comisiones son los órganos ordinarios de trabajo que preparan las tareas del Pleno. Asimismo, también existen comisiones de investigación que se encargarán de indagar sobre cualquier asunto de interés público, pero sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales. Están además las peticiones individuales o colectivas que pueden ser remitidas a las cámaras siempre por escrito, la Diputación Permanente, que se ha definido anteriormente, los acuerdos, la publicidad de las sesiones, los presupuestos y sueldos, las quejas y su tramitación y la obligación de colaboración de los órganos requeridos. En la segunda parte del tema se abordan los órganos auxiliares de las Cortes Generales, que son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo es una institución que aparece recogida por primera vez en España en la Constitución de 1978 y tiene su origen en la figura del ombudsman sueco. Su adopción se debió principalmente a la necesidad de proteger la libertad de los ciudadanos frente a las injerencias de la administración pública. Se encuentra regulado en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. Este puede definirse como el Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero. Es nombrado por las Cortes, a quienes dará cuenta de su actividad supervisando a la Administración y ejerciendo para ello de manera autónoma las funciones que le encomiendan tanto la Constitución como su propia Ley Orgánica. A pesar de que protege los derechos reconocidos en el título primero, no es un órgano jurisdiccional y actúa como órgano de control del Gobierno. A través del estudio de su Ley Orgánica se ahondará en su designación, las causas de cese y sustitución, las prerrogativas e incompatibilidades y los adjuntos del Defensor del Pueblo. Por su parte, el Tribunal de Cuentas es un tribunal de profundo arraigo en la historia del constitucionalismo español, tal y como denota su existencia en la Constitución de Cádiz de 1812, en la de 1869 y en la de 1931. Se erige como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado. Además, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las comunidades autónomas puedan prever sus estatutos. Depende directamente de las Cortes Generales. Se encuentra regulado, además de los artículos 136 y 153 de la Constitución, en su propia Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, así como en la Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del mismo. Su labor fiscalizadora se pone de manifiesto en varias disposiciones,
recientes, entre las que destacan la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económica de los partidos políticos y la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que le otorgan a este tribunal una función consultiva en lo que a las reformas normativas sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional se refiere. A través del estudio de la ley que lo regula, se profundizará en su funcionamiento y composición. Finalmente, se habrá de hacer referencia al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales, que se encuentra regulado en los artículos 40 a 49 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, y que se ha visto modificada por la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Este tribunal se creó el 21 de diciembre de 2010 con la aprobación de la resolución correspondiente por parte de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en aplicación de la Ley 34/2010 de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público, y debido principalmente a la necesidad de adaptar la legislación española a la normativa de la Unión Europea. Han de ajustar su contratación a las normas establecidas para las administraciones públicas los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Cobra especial relevancia el estudio de su composición y procedimiento. Se desarrollará a lo largo del tema.